Tardes a todas y todos. Una alegría volver a encontrarnos en un nuevo encuentro convocado por el Centro Latinoamericano de Evangelización Social, CLADES, para convocarnos como lo estamos haciendo en estos últimos años. Tratamos de algún modo iniciar el año, es decir, darnos una cita en la cual proponernos juntos una nueva experiencia, un nuevo proyecto de lanzamiento hacia un horizonte que se avecina y que sentimos que enriquece todas las actividades que cada uno de nosotros realizamos en los distintos ámbitos de la vida social y de servicio en nuestras comunidades también a nivel pastoral. Este año, en nuestro objetivo y nuestra mirada está en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe, un evento extraordinario, nuevo, convocado por nuestros obispos, oyendo la voz de Papa Francisco, que nos propone al primer continente que se lo propone, una asamblea en la cual las voces de todo nuestro pueblo estén presentes, dar esa audición, porque nuestros pueblos tienen voz, pero muchas veces no han sido escuchados. Y ahora tenemos la posibilidad de que nuestra iglesia sea ese espacio en el cual todas esas voces de nuestras pequeñas comunidades, de un modo especial, de los pobres de nuestro continente, sean escuchados y enriquezcan la comprensión de lo que Dios hoy nos está pidiendo para ser, como lo dice precisamente el nombre, discípulos, misioneros, palabra que habíamos aprendido de Aparecida, en una iglesia en salida. Una iglesia en salida que Evangelii Gaudium nos invitó a abrir las puertas y salir al encuentro de todos los hermanos. Pero queremos salir juntos, queremos salir como pueblo fiel de Dios y por lo tanto convocando a todos nuestros hermanos a eso, a encontrar un horizonte común, un horizonte que tiene para nosotros una perspectiva hacia el 2031, fecha en que recordamos los 500 años del acontecimiento guadalupano, en que nuestra Virgen mestiza, nuestra Virgen María con voz india, habló a nuestros pueblos y con nuestros pueblos. Y por lo tanto un acontecimiento que nos convoca especialmente, pero también acercarnos a otra meta de nuestro horizonte, que es el 2033, en que celebraremos, bueno, los 2000 años de nuestro gran acontecimiento de redención. Para nosotros caminar en esta asamblea eclesial es dar la posibilidad de que todo nuestro continente, un continente que pudo dialogar desde su cultura con la fe, con todas las circunstancias que han tejido esa trama, tenga ahora la posibilidad de marcar nuevos horizontes, un mayor envío, un nuevo envío en el cual, tomados de la mano, pastores y laicos, caminemos hacia esa iglesia fraterna, hacia esa iglesia capaz de ser, no de élites, como dice nuestro Papa. Él nos invita a que el pueblo tome la palabra y no sea interpretado, sino explicitadas sus necesidades, su vocación y sobre todo sus experiencias de Dios. Es el pueblo de Dios latinoamericano que tendrá que tener en voz de mujer, en voz de indígena, en voz de laico comprometido con las periferias y con los grandes desafíos, una oportunidad nueva de enriquecer la trama, la palabra de la fe en nuestro continente. Por eso tenemos hoy aquí la alegría de dos fantásticos expositores que nos permitirán entrar directamente. Pero antes de darles lugar, quisiera agradecer la presencia de Ricardo Tobar, coordinador del Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades. Nosotros llamamos el DEMEC de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
y por lo tanto en él representados los movimientos, todos los movimientos de nuestra querida Iglesia de Buenos Aires. Pero también a Daniel Martínez y a Patricia Fernández, presidente y vicepresidenta respectivamente del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Les agradecemos el estar con nosotros hoy. Roxana Esquef, miembro del Centro de Estudio y Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, nuestro querido CEDIDOSC de Uruguay. Ella también es coordinadora de la Red Latinoamericana y Caribeña del Pensamiento Social de la Iglesia, Red LAPSI, con quien compartimos en toda América Latina los grandes desafíos que la doctrina social de la Iglesia tiene hoy. Nuestro queridísimo padre Jorge Techera, amigo uruguayo del CLADES y miembro del CEDIDOSC, junto con Roxana. Es una alegría saberlos siempre junto a nosotros, caminando. Y también la presencia de Romina Nogués, de la Asociación Pastoral Sol y Verde y Mundo Nuevo, del Movimiento de la Palabra de Dios, que siempre nos ayuda trayendo esta voz de los más pobres al corazón del CLADES. A muchos sabemos que nos acompañan desde toda América Latina y les agradecemos su presencia. Y bueno, damos lugar ahora a la presentación de nuestros expositores. Y ustedes saben que después tendremos un momento de preguntas que siempre son riquísimas y que nos ayudan a encontrar claves importantes para comprender lo que podemos hacer todos juntos. Gracias a cada uno por este momento y por su presencia. En esta experiencia maravillosa los invitamos ahora a conocer nuestra vida como Centro Latinoamericano de Evangelización Social y continuar nuestra experiencia, nuestro encuentro de hoy. Gracias. El CLADES es el Centro Latinoamericano de Evangelización Social. Está integrado, entre otros, por miembros del Movimiento de la Palabra de Dios, el Movimiento de los Focolares y el Movimiento de Schoenstatt. Nace de la experiencia de comunión de miembros de distintas instituciones de la Iglesia Católica que se sienten convocados a construir un mundo mejor. Es un espacio abierto a todos los movimientos e instituciones eclesiales y a todos los hombres de buena voluntad que sueñan con construir un mundo más justo, donde todos tienen un lugar porque todos tienen la misma dignidad y donde las relaciones humanas son verdaderamente fraternas y solidarias. Contribuimos al proceso de evangelización, es decir, llevar la buena noticia del Evangelio, y buscamos la transformación de las realidades sociales injustas de nuestro continente latinoamericano. Promovemos ámbitos de formación integral dentro y fuera de la Iglesia para las personas y sus comunidades a través de la participación, estudio, investigación, aplicación y difusión de los valores y principios de la enseñanza y pensamiento social de la Iglesia. En este sentido, el CLADES intenta hacer respuesta al pedido de nuestra Iglesia y en particular a nuestro Papa San Juan Pablo II, que nos decía que la enseñanza social de la Iglesia es parte esencial de la fe y de la misión evangelizadora. También del Papa Francisco, que nos anima a formarnos integralmente en la doctrina social de la Iglesia para que los valores cristianos penetren en el mundo social, político y económico, haciendo que el Evangelio sea fermento de la transformación social, siendo que esa enseñanza es el primer y fundamental parámetro para la interpretación y valorización de los fenómenos sociales. A lo largo de estos años, el CLADES desarrolló diversas actividades como conferencias, jornadas, conversatorios, cursos, formación de seminaristas, congresos internacionales, actividades de divulgación, audiencias generales. Y además, a partir del 2016, somos miembro de la Red LAPSI y del REICOSUR.
CLADES creemos en hacer con otros, sean instituciones o personas. El hacer con otros enriquece la mirada acerca de la propia misión y multiplica la posibilidad de dar respuestas originales y creativas. Si quieres colaborar, contáctate con nosotros. www.clades.com. CLADES, en comunión por un mundo fraterno y solidario. Y a continuación pasaríamos el video de la convocatoria, el video institucional de la conferencia, de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, el video institucional, y la invitación del Papa a participar de la Asamblea Eclesial. En comunión con el Papa Francisco, el Consejo Episcopal Latinoamericano convoca a participar en la Asamblea Eclesial de América y el Caribe para profundizar en los nuevos desafíos que hoy se presentan, a la luz de la Quinta Conferencia General de Aparecida, acontecimiento eclesial que nos puso en camino como discípulos misioneros. La Asamblea Eclesial se llevará a cabo desde la Ciudad de México, a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, donde una pequeña delegación se reunirá presencialmente, conectada con muchas otras personas reunidas en sedes presenciales y virtuales a lo largo y ancho del continente y, por qué no decirlo, del mundo entero. Deseamos que las pantallas se conviertan en puentes y los medios de comunicación, las redes sociales y las plataformas digitales sean calles y avenidas llenas de discípulos misioneros construyendo juntos en Jesucristo una vida plena para todos. Del 21 al 28 de noviembre del 2021, todos estamos invitados a participar. Laicos, hombres y mujeres, religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas, sacerdotes, obispos, cardenales y personas de buena voluntad. Con memoria agradecida miraremos el documento Aparecida y con la protección de Santa María de Guadalupe seguiremos en camino enfrentando los nuevos desafíos hacia el 2031-2033, cuando celebremos los 500 años del acontecimiento guadalupano y los 2000 años de nuestra redención. Queremos soñar con una Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en donde nos comprometamos con el cuidado de la casa común, de las culturas y en el empeño por la fraternidad universal, siendo valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco, caminemos en y por los nuevos caminos de una iglesia sinodal en salida. Para más información visita nuestra página www.asambleaeclesial.lat y sigue en contacto con nosotros a través de las redes sociales del CELAM, donde podrán seguir nuestro itinerario de preparación espiritual y participar en el proceso de escucha de toda la iglesia latinoamericana y caribeña. Todos somos discípulos misioneros en salida. Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera Asamblea Eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última Aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No, es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta Asamblea Eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la iglesia.
La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Bueno, Monseñor Jorge Eduardo Lozano nació en la ciudad de Buenos Aires el 10 de febrero de 1955. Es el primero de 2 hermanos. Se recibió de electrotécnico en la Escuela Industrial Ingeniero Otto Krause. Además de estudiar 1 año de ingeniería, ingresó al seminario de Devoto. Obtuvo el grado de bachiller en teología en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1982, elegido obispo auxiliar de Buenos Aires por San Juan Pablo II. Recibió la ordenación episcopal en marzo del año 2000 en la Catedral de Buenos Aires por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Fue designado obispo de Gualeguaychú. Fue responsable de la sección Laicos Constructores de la Sociedad y de la sección Pastoral Social del CELAM. Durante la quinta Conferencia General del Episcopado en Aparecida, fue responsable de la oficina de prensa. Fue uno de los 4 obispos argentinos que participaron en el Sínodo sobre la nueva evangelización en Roma en 2012. Fue designado por el Papa Francisco arzobispo coadjutor para la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Tomó posesión en junio de 2017. En la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de la Comisión de Pastoral Social. En 2020 fue nombrado secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Si ya pudo conectarse, lo vamos a escuchar con todo gusto a Monseñor Lozano. Gracias por la presentación. Voy a compartir estas reflexiones en cuatro bloques. Uno es el primero acerca de la identidad de la Iglesia de América Latina y el Caribe. La segunda es esta asamblea eclesial a la cual estamos convocados. La tercera es una línea de tiempo para que veamos qué etapas, qué caminos hay en orden a la participación y la realización. Y en cuarto lugar, un contexto de la Iglesia universal. Primer punto, respecto de la identidad. Bueno, ustedes saben que las distintas iglesias tienen perfiles particulares. Nos sucede entre las diócesis, no solo por la extensión, si son diócesis urbanas o rurales, sino también la propia historia va marcando el modo de expresar la fe, el modo de vivirla, entre distintas diócesis, incluso de un mismo país. Y esto a nivel continental también sucede de esa manera. La Iglesia en América Latina en América Latina y el Caribe, tiene un perfil particular de acuerdo a su propia historia, su modo de encarnar y vivir la fe en este camino de varios siglos, diverso al proceso que se dio en África o al que se dio en Europa, por mencionar simplemente algunos ejemplos. En parte, esta identidad tiene que ver con lo sociocultural. En nuestro continente mayoritariamente se habla el español, el portugués y unos pocos países el inglés y el francés.
pero la mayoría tenemos una lengua común y una historia también común de sufrimientos y alegrías. En esta historia que vamos compartiendo hay elementos que nos aglutinan, incluso hablamos también de la patria grande, nos animamos a darle a esta identidad sociocultural un perfil que nos une. Pero además, como iglesia, hemos tenido algunos momentos en nuestra historia muy importantes que nos dan también este perfil. Menciono en los primeros siglos de la iglesia, acá en América Latina y el Caribe, los sínodos diocesanos o regionales, los concilios provinciales. Pensemos en Santo Toribio de Mogrovejo, que en Lima ha convocado varios concilios, varias iglesias particulares en la Argentina también. En San Juan de Cuyo, donde yo me encuentro ahora, ha habido convocatoria a 3 sínodos diocesanos a lo largo de estos poco más de 150 años que llevamos como diócesis. La Arquidiócesis de Buenos Aires está ahora en un proceso sinodal y me animaría a decir que más de la mitad de las diócesis de la Argentina en este momento estamos realizando un proceso sinodal o de asamblea eclesial. Y algo muy particular de América Latina y el Caribe son las conferencias generales del episcopado, que ha habido 5 a lo largo de estos 66 años que tiene el CELAM como historia. La última conferencia general, la recordamos todos, fue la de Aparecida en el año 2007. Entonces, entendernos como iglesia en esta perspectiva es muy importante para entender por qué surge una asamblea eclesial. No es una cuestión que emerge, por decirlo así, a través de un acontecimiento puntual, sino que tiene que ver con una trayectoria. Lo segundo, ¿cómo surge esta asamblea eclesial en particular? Bueno, en mayo del 2019 hubo una asamblea del Consejo Episcopal Latinoamericano, de la cual participaron los presidentes y secretarios de las 22 conferencias episcopales que conforman el CELAM. En esa asamblea se eligieron nuevas autoridades y, como suele suceder, una asamblea encarga a quienes elige algunas consignas a desarrollar durante el periodo que se inicia. A esta nueva presidencia se le encomendó solicitarle al Papa Francisco la posibilidad de que él convocara una 6ª conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe, después de haber pasado ya casi 15 años del encuentro de Aparecida. Cuando se encuentran con el Papa, cuando tienen una reunión con el Papa en septiembre del 2019 y le plantean este anhelo, este deseo del Episcopado de América Latina y el Caribe de conformar una nueva conferencia general, el Papa les dice que de Aparecida todavía hay mucho por sacar y que más que pensar en una nueva conferencia general, piensen en un encuentro del pueblo de Dios donde se puedan ir retomando algunas de las consignas de Aparecida que todavía están sin desarrollar y que a su vez esto pudiera ayudar a enfrentar los nuevos desafíos de esta hora. Pensemos que esto, dicho en septiembre del 2019, tenía como marco desafíos muy importantes a nivel global. Con el inicio de la pandemia, esos desafíos se han
potenciado y han aparecido nuevos desafíos. Con lo cual entonces este pedido del Papa de tener algún tipo de encuentro del pueblo de Dios, que mire a Aparecida como su pasado más inmediato, pero que a su vez mire al presente y su proyección al futuro, es algo realmente muy, muy importante. Y a partir de un par de encuentros más con él, fue madurando esta realización de una asamblea del pueblo de Dios, una asamblea eclesial, de la cual participen los obispos, como han participado de las otras 5 conferencias generales en América Latina, y a su vez también otros miembros del pueblo de Dios, de otras vocaciones, carismas, ministerios, donde el discernimiento sea una experiencia eclesial, una experiencia comunitaria. Como nos marcaba Cecilia en la presentación de este encuentro, el horizonte para enfrentar estos desafíos y decir, bueno, hacia dónde queremos caminar, es el año 2031, cuando se cumplirán felizmente estos 500 años de presencia de la Virgen María, empezando esta aparición a San Juan Diego, un indio, esta presencia de María entre los pobres, invitándonos a la misión, y el 2033 un acontecimiento global, planetario, respecto de otro aniversario muy importante para nuestra fe. El tercer punto que quería compartir con ustedes tiene que ver con presentarles la línea de tiempo. Ahora sí, si pueden colocar la diapositiva como para poder tener un seguimiento. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias. La vamos a dejar un momentito. Miren, esta diapositiva nos marca el proceso de lo que se viene desarrollando y el hacia dónde vamos. Hay un proceso de preparación, acá lo pusimos comenzando desde junio, pero en realidad deberíamos decir que arrancó en esas reuniones con el Papa ya en septiembre del 2019. Esta es una etapa de una mirada contemplativa de la realidad que nos pueda llevar a un discernimiento comunitario y abrirnos a esos nuevos caminos en adelante. Hay una estructura organizativa, no me quiero detener en las comisiones que tenemos, un comité de contenidos, que es el que va elaborando las reflexiones que nos acompañan, un comité de la consulta, que es lo que enseguida les voy a compartir, y el itinerario espiritual, que es muy importante, que nos va acompañando todo este tiempo. El lema de la asamblea es todos somos discípulos misioneros en salida. Este lema que nos acompaña también nos ayuda a poder ver qué es lo que nosotros nos vamos proponiendo. El todos somos quiere recoger la consigna del Papa Francisco de que todos los hombres y mujeres que hemos recibido el bautismo somos discípulos misioneros y corresponsables de la misión evangelizadora de la Iglesia. Esto está explícitamente expresado en Evangelii Gaudium, el primer documento programático del Papa Francisco. Discípulos misioneros, la consigna de Aparecida,
y en salida, que es también esta invitación, este llamado, este empujarnos, Francisco, de estar en actitud de salida misionera. Esta asamblea eclesial, les mostraba esas etapas, tiene este momento hasta mitad de julio como un tiempo de escucha para poder hacer llegar aportes. Ustedes pueden hacerlo llegar. ¿De qué manera? Comunitaria, en cada grupo, comunidad. No hay una medida, uno puede decir, bueno, nos juntamos 10 o 15 de la misma comunidad, tal vez quieran encontrarse 20 que sean de comunidades vecinas. Hay también la posibilidad de tener algún tipo de participación a nivel más amplia. Este aporte comunitario se hace llegar a partir de una plataforma que es asambleaeclesial.lat, L-A-T de Latinoamérica, asambleaeclesial.lat. Ahí van a encontrar todos estos materiales, incluso esta línea de tiempo, y los documentos para ir suscitando la participación en este tiempo. Además de esta participación en este tiempo comunitario, hacia mitad de junio y julio va a haber la posibilidad de realización de foros temáticos. Nosotros desde la organización vamos a proponer algunos foros temáticos, pero también otros podrán ser planteados por alguna comunidad. Por ejemplo, tal vez algunos de los movimientos apostólicos ven que falta una reflexión más profunda acerca de la espiritualidad laical y el compromiso político. Bueno, podrán convocar un foro sobre ese tema. O quienes estén sirviendo en la pastoral en el ámbito carcelario, o quienes estén en la catequesis en comunidades indígenas. Bueno, ven foros temáticos que no tienen una amplitud acotada. Podrían ser 5 o 10 catequistas que comportan una misma realidad y conforman un foro, o podría ser un foro continental que eventualmente los focolares, por decir algo, quieren hacer un aporte desde su propio carisma a la asamblea eclesial o algún otro movimiento que lo quiera hacer a nivel regional. Estos foros temáticos van a tener un mismo formato, por decirlo así, como para poder hacer llegar el aporte de una manera orgánica, pero la extensión y la temática son libertad de quienes quieran hacer llegar el aporte para la asamblea. Por último, el contexto universal. Esta experiencia que yo se las refería desde esta identidad continental, que tiene que ver con lo histórico, lo cultural, lo pastoral, y que tiene que ver también en el modo en que el Papa nos convoca ahora a este camino, se da también en un contexto cultural, un contexto eclesial universal, a décadas ya de la celebración del Concilio Vaticano II, donde algunas de sus consignas se van como volviendo a presentar y a insistir. El mirar a la Iglesia como pueblo de Dios no es algo solo de nuestra región, sino que se va dando también a nivel universal. El Papa Francisco ha instalado también esta consigna acerca de la sinodalidad, que es un espíritu que nos mueve entonces a caminar juntos y a juntos, los hombres y mujeres que compartimos esta misma iglesia, poder hacer este discernimiento. Y esto no es algo exclusivo de América Latina y el Caribe, sino que compartimos también estas
consignas con modos particulares o peculiares según cada experiencia, pero esta consigna de la sinodalidad es algo que se va permeando. Incluso ustedes saben que el próximo sínodo de los obispos, que el Papa está preparando para el 2023, es sobre la temática de la sinodalidad en la Iglesia. En el fondo yo diría, al ser un sínodo sobre la sinodalidad, es un sínodo sobre la Iglesia. San Juan Crisóstomo decía, Iglesia y sínodo son sinónimos. Entonces, al hablar de la sinodalidad, en realidad vamos a hablar de la Iglesia en clave sinodal. Y por último, dentro de este contexto universal, y que tiene mucho que ver con este tiempo de escucha, es la insistencia que Francisco nos hace de mirar a las periferias. Por eso el Papa, en su video mensaje para el 24 de enero, momento en que se lanza formalmente esta preparación de la Asamblea Eclesial, él nos pide especialmente que no sea un encuentro de élite ilustrada, sino que pueda llegar a aquellos que forman parte de la Iglesia, pero que habitualmente no son escuchados en nuestras comunidades. Así que bueno, yo hasta aquí les presento esto, después en el diálogo seguramente podremos ampliar alguna de las cuestiones que les interese. Les repito el esquema que utilicé: identidad de la Iglesia en América Latina y el Caribe, el porqué de la Asamblea Eclesial, la línea del tiempo y el contexto universal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Lozano. Muy claro todos sus aportes. Y ahora las preguntas van a ser presentadas al final de los dos expositores, y vamos a presentar al doctor Umberto Podetti, que va a hablar en su rol laico. Humberto nació en la ciudad de Mendoza el 27 de mayo del 43, es casado, tiene 4 hijos y 5 nietas, estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Derecho Administrativo, en conflictos laborales, en integración latinoamericana y en Derecho Económico Latinoamericano. Tiene una vasta carrera docente y profesional y una generosa participación en instituciones sociales y eclesiales, así como una destacada participación en congresos, conferencias y encuentros. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Es miembro de Cuidadores de la Casa Común y profesor de Cristianismo y Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, dicho esto, esperamos ansiosamente sus palabras, Humberto. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Monseñor Lozano. Fue muy claro y muy convocante su exposición. Yo voy a tratar de aportar algunas ideas respecto de el papel de los laicos y las laicas en esta asamblea eclesial. Convocatoria que desde un punto de vista trae una gran novedad, una inmensa novedad, que es esto de una asamblea en la que el sujeto principal es el pueblo de Dios, del que formamos parte todos, como decía recién Monseñor Lozano. Desde el Papa hasta el último cristiano perdido en algún rincón de América Latina y el Caribe. Esto nos trae una doble resignificación de nuestro papel como laicos. Todos recordamos seguramente muy fuertemente aquel documento de San Juan Pablo II, la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, que orientó durante muchos años nuestra tarea precisamente en la Iglesia y en el mundo. Francisco retoma eso en este momento y nos va a asignar en esta asamblea eclesial un doble papel. El primer papel es en este periodo que señaló Monseñor Lozano, que es el periodo de escucha, que ya comenzó y que termina el 15 de julio. En ese proceso de escucha
nuestro papel central es ser puentes, ser pontífices, permitir que la voz de la periferia, una voz que resuena fuerte en muchos ámbitos, pero que no solemos escuchar, y que, como él dice en Episcopalis Communio, expresa la voz de Dios, tienen una dificultad concreta, que es cómo hacen oír, cómo hacen llegar su voz. Y en este es nuestro papel de puentes, hacer posible que aquellos más postergados, aquellos que no tienen conectividad, que viven indigentes, pobres, privados de trabajo, privados del acceso a la propiedad, es decir, privados de los principales derechos que garantiza nuestra Constitución, puedan hacer oír su voz. Este primer papel, que es ser puentes, ser vehículos, no solo de nuestra propia voz. Cada uno de nosotros puede participar con su propia opinión personal y su propio aporte en la asamblea. En el sitio este que citaba Monseñor Lozano, asambleaeclesial.lat, en la ventana de escucha, la primera posibilidad que aparece es precisamente para que cada uno personalmente pueda sumar su aporte a la asamblea. Y todos debemos hacerlo. Pero no es nuestro papel principal en este momento como laicos. Nuestro papel principal como laicos es el de permitir ser vehículos para que se expresen otras voces, sin nuestra interpretación, ser meramente vehículos, no leer. Esto es lo que nos dice Francisco cuando nos dice: no queremos a las élites ilustradas, ¿no? No queremos a las vanguardias esclarecidas, no queremos, como decía el Evangelio, no queremos a los sabios y entendidos, porque hay cosas que Dios no les ha revelado, hay cosas que están ocultas para ellos, y sí las ha revelado a la gente sencilla, ¿no? Esta es la cita evangélica que trae la presentación de la última guía que elaboró el CELAM para preparación de la asamblea. Luego que termine ese proceso de escucha, nosotros vamos a ser partícipes de la asamblea, y entonces ya vamos a tener otro papel, el papel de actores, como decía también Monseñor Lozano. Vamos a ser actores en el conjunto del pueblo de Dios. Y aquí retomo un poco lo que Monseñor planteaba respecto de la identidad de la Iglesia en América Latina. Porque aquí juega una noción de pueblo que es tan antigua como lo es el Evangelio, pero que simultáneamente tiene permanentes novedades. Es la idea de que el pueblo de Dios es el verdadero sujeto de la historia. Es el hacedor de sentido, el dador de sentido a la vida personal y social de cualquier comunidad. Esta idea tiene un hondo y largo arraigo de 500 años, como decía Monseñor, en nuestra historia, en la historia de nuestro pensamiento, en el encuentro de la teología cristiana con las teologías de nuestras grandes civilizaciones y culturas originarias. En ese encuentro surgió una reflexión que Fray Francisco de Vitoria, un dominico, pensando sobre América en la Universidad de Salamanca, formuló como los primeros criterios desde el punto de vista social y político respecto de que Dios depositaba la autoridad en el pueblo. Y por lo tanto, él era la fuente de toda autoridad, civil o eclesial, decía Francisco de Vitoria. Ustedes recordarán que Francisco, el primer gesto que hizo, ni bien fue electo papa, al salir al balcón, además de salir con una enorme sonrisa, fue inclinarse ante la asamblea. Se apoyó en la balaustrada, bajó la cabeza, y ¿qué hizo? Pidió a la multitud que rezara a Dios por él para que él pudiera impartir la bendición Urbi et Orbi. Es decir, él reconoció en ese gesto la autoridad, el protagonismo, el carácter de sujeto de la historia del pueblo, de esa asamblea popular que estaba reunida en la Plaza San Pedro, que llegaba hasta orillas del Tévere, tal vez una de las multitudes más grandes que se recuerden, y él estaba pensando en esa multitud no tanto como en una suma de personas, de hombres, mujeres, niños de todas las edades y de muchos orígenes, ¿no? Porque si bien había un grueso de italianos, había presentes de muchas latitudes, no los pensó como una suma de personas, los pensó como un sujeto colectivo, como un ser social, diferente de cada una de las personas que lo integraban.
Esta novedad había sido planteada por Francisco de Vitoria hace 500 años. Y fíjense que este proceso del pueblo como sujeto de la historia, esta nueva manifestación a partir de un papa latinoamericano, ¿no? Probablemente un papa de otro origen nunca hubiera hecho ese gesto, pero en América Latina está muy encarnada esta noción del pueblo como sujeto de la historia, y del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Al punto que, de alguna manera, hoy América Latina está mostrando el camino al mundo, no solo el camino a la Iglesia latinoamericana, sino al mundo. Hace unos días, en una reunión de la Comisión Interinstitucional del Proceso de Escucha del CELAM, Monseñor Azuaje, el presidente de la Comisión Episcopal de Venezuela, nos decía, miren, yo hace 3, 4 años, frecuentemente, cuando tenía alguna duda, cuando pensaba algo acerca del rumbo de la Iglesia, llamaba a algún colega en el Vaticano y lo consultaba. Y hoy ocurre lo inverso. Me llaman del Vaticano para preguntarme qué estamos haciendo en América Latina, para ver cuál es el rumbo que sigue la Iglesia. Y esto nace en un proceso muy próximo, pero que creó el antecedente inmediato de la Asamblea Eclesial, que fue el Sínodo de la Amazonia. El Sínodo de la Amazonia tuvo varias novedades muy significativas. La primera es que el documento de trabajo no fue preparado como había ocurrido en las grandes conferencias episcopales en América Latina, por obispos y algunos laicos asesores. Por ejemplo, en Aparecida tuvo mucha importancia Alberto Metol Ferré, laico de larga trayectoria dentro del CELAM, sino que esta vez el Papa quiso que se escuchara al pueblo amazónico. Y en la redacción, en la confección del documento de trabajo del sínodo, participaron 87.000 personas, laicos y laicas por igual. La encuesta dice que fueron mayoría las mujeres, algunas más que los hombres. Ese documento de trabajo fue debatido en el sínodo, pero además a ese documento de trabajo se le sugirieron 800 modificaciones. 500 fueron hechas por mujeres. Ya es una novedad importante. 87.000 personas y en general, en su mayoría, mujeres, pensando en una propuesta de nueva sociedad humana, de creación de un nuevo organismo territorial que diera, digamos, vida nueva a ese complejo tan amenazado como es el río Amazonas, como es la selva amazónica y como son los pueblos que viven allí. En ese momento allí también se reeditó ese encuentro original que nos dio nacimiento entre la teología cristiana y numerosas teologías de pueblos amazónicos, algunos de los cuales viven en aislamiento voluntario, para que nuestra civilización occidental no arrase con ellos ni con el entorno en el que viven. Hecho esta pequeña referencia o esta comprensión de por qué hay una historia en América Latina que se expresa desde Fray Antón de Montesinos hasta el Papa Francisco, y que tiene esa expresión tan clara en el Sínodo de la Amazonia, que ha abierto este camino eclesial, ¿no? El resultado de todo esto fue el sínodo, pero luego del sínodo se creó la Asamblea Eclesial Amazónica, que reúne a las 9 naciones del Amazonas en una sola asamblea eclesial, donde están juntos laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, participando de un mismo organismo eclesial territorial. Y luego de esto entonces se ha dado este siguiente paso que también describía Monseñor Lozano, que es la convocatoria a una asamblea eclesial. Ustedes saben que el Sínodo de la Amazonia está ya originando la creación de nuevas redes eclesiales en todos los continentes, ¿no? Hay una acá que abarca el cono sur, del acuífero Guaraní y el Gran Chaco, pero está la cuenca del Congo, la cuenca del sudeste asiático, hay una en Europa, una en América del Norte o 2, hay una en América Central. O sea, en todo el mundo se preparan redes eclesiales o están en construcción redes eclesiales que van a desembocar en sínodos de obispos, donde seguramente va a haber documentos largamente preparados por los pueblos y finalmente un sínodo en el que van a ser oídas todas las voces. Entonces volvamos nuevamente a la Asamblea Eclesial. Y creo que es muy poco lo que hay que agregar. Francisco dice o refiere y pide que escuchemos la voz de las periferias. ¿Y por qué lo dice?
Lo dice porque él siente, piensa, cree que desde las periferias, desde aquellos que están más postergados, de donde hay mayor dolor, mayor angustia, hay también un crecimiento, o el nacimiento, más que un crecimiento, el nacimiento de una nueva sociedad humana. Desde allí, en la periferia, se está construyendo un proceso que puede transformar el mundo, que puede permitirle al mundo abandonar el paradigma tecnocrático e ir hacia una nueva sociedad profundamente humanista y también por eso profundamente cristiana. De alguna manera, él está afirmando también un viejo pensamiento que hay en América Latina. Solo desde el fondo de la humanidad se ve la humanidad completa. Solo desde el lugar más lejano y más profundo, más sumergido, es posible ver el conjunto. Y entonces solo desde allí es posible pensar en un proceso transformador. Por eso él quiere particularmente escuchar la voz de la periferia. Él dice que la periferia sea el centro, o que ilumine el centro, o que construya un nuevo centro que sea común a todos, un centro que abarque todas las culturas, todas las religiones, todos los pueblos del mundo en un solo pueblo. Por eso nos pide con fuerza y con energía que sintamos al mundo como patria y a la humanidad como pueblo. Por último, nuestra responsabilidad como latinoamericanos y caribeños. Les recordamos esta identidad, vimos la enorme transformación que implica el Sínodo de la Amazonia. Comprendemos y conocemos los sueños que Francisco expresa en Querida Amazonia. El sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño eclesial. ¿Qué es este sueño? El sueño de todos los latinoamericanos caminando juntos, construyendo un continente de hermanos y dando un ejemplo al mundo de cómo es posible transformar desde el suburbio del mundo, desde una periferia del mundo, transformar realmente toda la sociedad humana, aportando a un proceso en el que van a participar todos los pueblos y todas las culturas del mundo. Esto, yo diría que hay que quisiera agregar 2 o 3 cosas más nada más. Lean Episcopalis Communio, es una constitución apostólica de Francisco, destinada particularmente a los obispos, pero en ella hay 2 o 3 puntos que son muy claves. El punto 6, el punto 7, que son anticipos de esto que está ocurriendo. Ahí en el punto 6 de Episcopalis Communio, Francisco nos dice, le está diciendo a los obispos, por supuesto, pero a través de ellos, que son nuestros pastores, también a todos nosotros, los laicos y las laicas, que es que para escuchar la voz de Dios debemos escuchar la voz del pueblo, y escuchando la voz del pueblo vamos a escuchar la voz de Dios. Y en el punto 7 habla de cómo es la necesidad de la participación del pueblo, está anticipando un poco este proceso de la asamblea eclesial. El último punto, algunos aspectos muy concretos y muy singulares. Yo ya mencioné, ingresando a la asamblea es posible a cada uno de nosotros, y todos debemos hacerlo, manifestar o hacer subir nuestra opinión a través de preguntas que permiten, en realidad no son preguntas, son menciones de temas en el que hay que expresarse hasta con 600 caracteres, no es una cosa muy extensa, pero permite expresar ideas claras a cada uno de nosotros. Pero sobre todo está el proceso de escucha comunitaria, que también mencionaba Monseñor, que es cuando nosotros acercamos nuestra calidad de puentes a aquellos que no pueden manifestar porque no tienen la capacidad de conectarse o de poder expresar común su pensamiento. Y entonces ser capaces allí de recoger ese pensamiento y subirlo. Es también un proceso muy sencillo, está dentro de esta ventana de escucha. Allí tiene que haber una persona que coordina o que lidera el grupo, pero tienen que mencionarse todas las demás personas que participan, identificándolas claramente, para impedir que uno invente grupos inexistentes para hacer creer que la opinión personal es una opinión comunitaria. Y por último queda este último proceso que también mencionó Monseñor, que es el de los foros temáticos, que la diferencia que tienen con la participación personal o comunitaria es que son asincrónicos, permanecen durante un tiempo para la posibilidad de participar. Esto requiere que la comisión de escucha habilite al coordinador.
para que pueda convocar un foro temático. Tiene que denunciar el tema, informar quién es, por qué se propone, cuál es el valor que le otorga, escribiendo un correo también que es muy simple, a escucha@asambleaeclesial.lat. Cualquiera puede ser coordinador de un foro temático, es decir, tiene que proponerlo a la asamblea y la asamblea es la que lo autoriza. Y entonces a partir de ese momento puede coordinar el foro temático, que va a durar un cierto tiempo y va a permitir mucha riqueza y mucho intercambio. Por ejemplo, para CLADES, que es un movimiento latinoamericano, esto sería muy interesante porque facilitaría, además, o enriquecería la propia labor de CLADES con toda su presencia en América Latina y el Caribe. Yo les diría, hoy en la Argentina ya el proceso de escucha está muy lanzado y hay mucho entusiasmo. El movimiento Cuidadores, bueno, de alguna manera fue una respuesta laica a la carta de Francisco Laudato Si, le quisieron responder a Francisco creando este movimiento. El movimiento ya está en plena actividad, pero no solo eso, se ha ido expandiendo a través de casi todos los organismos eclesiales, pero inclusive, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que recientemente se constituyó, participó de uno de los encuentros que hizo Mauricio López, invitado por el señor Gustavo Carrara, y están ya desarrollando. Han decidido, primero tuvieron alguna vacilación, cómo era si los católicos, no los católicos, qué sé yo, pero finalmente se decidieron, lo pusieron bajo el amparo de la Señora Guadalupe y de la Virgen de Luján, y están convocando pequeñas asambleas de 10, 12 personas, respetando un poco estas normas, usando el procedimiento comunitario. Y esto es la base profunda, ¿no? El tercer cordón del Gran Buenos Aires y las zonas más pobres de las grandes ciudades argentinas. O sea que creo que el proceso está en marcha y a lo que nos convoca es animarlos, animarlo a participar. Tengan en cuenta que el proceso no va a concluir en la asamblea que se va a hacer. La asamblea va a tener una sede en Guadalupe, pero va a tener sedes designadas por cada conferencia episcopal en todos los países latinoamericanos y caribeños. Va a ser presencial y virtual simultáneamente, con lo cual los que sean electos para participar, y van a participar, por supuesto, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, pero también laicos y laicas, con voz y con voto en la asamblea. Pero este proceso luego va a continuar. No es que es la asamblea eclesial y ya está. No, va a convertirse en una institución permanente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y probablemente va a convertirse también luego lentamente en instituciones permanentes de las iglesias de todos los continentes. Bueno, yo creo que con esto un poco concluyo y bueno, luego leemos si hay alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Humberto, muy claro, muy completo, un panorama que nos queda a todos más claro cada vez. Cecilia, habilita tu micrófono. Quería agradecer, tenemos la alegría de que nos están acompañando Monseñor Pedro Laxahue de la diócesis de Zárate Campana y nuestro querido Monseñor Pedro Vázquez, obispo de la diócesis de Morón. Les queremos agradecer porque esto confirma esta multiplicidad, esta voz hermosa y plural que queremos expresar en este encuentro. Por eso quería, de un modo especial, indicarlo. Gracias. Bueno, ahora están todos invitados a hacer preguntas. Patricia y Paulina van a formularlas, pero están todos invitados en el chat a formular todas las inquietudes que puedan tener para que tanto Monseñor como Humberto puedan responder a las inquietudes de todos. Les paso la palabra. Bueno, acá hay una pregunta que formulan para cualquiera de los dos, o para los dos, si ustedes piensan que a los laicos nos cuesta mucho ser protagonistas, y si esto no tiene que ver con la mirada clericalista que los mismos laicos tenemos. Humberto, te cedo la palabra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que es un riesgo, naturalmente, que es muy buena la pregunta, y es una cosa que tenemos que evitar. La única forma de evitarla es ser conscientes de que mucho más importante que nuestra opinión personal, por más conocimiento, formación que tengamos, por más comprensión que tengamos como laicos o como laicas, lo más importante es que nosotros seamos puente de la voz de los humildes, de la voz de los excluidos, de la voz de los que están más lejanos, ¿no es cierto? Porque esa es la voz que Francisco quiere que se escuche en la asamblea, que es la voz que componga aquello que después va a discutir o debatir la asamblea. Creo que la tentación de todos es fuerte, uno tiene, bueno, puede desahogarla en el proceso de escucha personal, pero reitero que no es lo más importante hacer eso, sino lo más importante es ir con el teléfono, reuniones pequeñas, doble barbijo, guardar la distancia, ser muy prudentes en este punto y grabar la opinión de aquellos y luego tomarse el trabajo de desgrabarla y subirla a la asamblea. No sé si respondí con esto. Sí, gracias, Humberto. Muchas gracias. Sí, bueno, yo tengo una pregunta también para quien quiera responderla, y es con respecto, ya que hablamos de los más olvidados dentro de la Iglesia, voy a preguntar por las mujeres. ¿Piensan que todo este proceso va a provocar que realmente las mujeres podamos ocupar otros espacios dentro de la Iglesia? A mí, yo por lo que voy viendo, bueno, en las distintas comisiones de organización hay mujeres y varones participando, hay algunos de los equipos que están coordinados por un obispo, otros por alguna religiosa o por alguna mujer. De hecho, todo lo que hace al área comunicación y prensa está llevado adelante por una mujer joven, laica, de México. El área de espiritualidad es una religiosa que es argentina, pero que cumple funciones en la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, Religiosas. Así que la organización y la puesta en marcha es una puesta en marcha donde participan varones, mujeres, laicos, jóvenes de distintas condiciones. Respecto del lugar de las mujeres en la vida de la Iglesia, bueno, Francisco está dando pruebas, muestras de ir incorporando también en algunas comisiones mujeres en roles y funciones que antes ocupaban solamente sacerdotes u obispos, ¿no? En el área del sínodo, por ejemplo, una de las personas que está en un puesto clave es una religiosa, y él mismo ha hecho un camino de apertura de los ministerios laicales, el lectorado, el acolitado, que estaban ligados únicamente a varones. Hace ya unos meses él ha dispuesto que puede estar abierto también a mujeres. Se anuncia que la semana que viene el Papa va a dar a conocer otro motu proprio en el cual va a avisar o instaurar también el ministerio de quienes son catequistas, y en esto también varones o mujeres. En la asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonia, que me mencionaba Humberto, hoy a la mañana hubo una asamblea, y de la Conferencia Eclesial, te diría, no sé si la mitad, pero una buena parte eran también mujeres. Estamos lejos todavía de lo que se debería dar, pero me parece que estamos dando pasos alentados por el Santo Padre. Y en querida Amazonia, el Papa también vuelve a solicitar, y en esto hay equipos de reflexión tanto teológicas como
como pastorales respecto de los ministerios conferidos a mujeres. Gracias. Me gustaría agregar una cosa sobre esto. También una mirada a la de Carlos, por supuesto. Hay un ejemplo clarísimo, porque uno dice, bueno, hace mucho tiempo que venimos hablando de la necesidad de dar mayor rol a la mujer en la iglesia y en el mundo. Porque no. Yo creo que hay una necesidad concreta hoy. El mundo está en una crisis muy grave. La vida, no la vida humana, toda la vida sobre la tierra está amenazada. Ya no es solo Laudato Si o Francisco el que lo dicen. Lo están admitiendo todos los organismos internacionales. Si no cambiamos el rumbo, la vida tiene sus días contados sobre la tierra. En épocas de crisis grave, la mirada femenina, la perspectiva femenina, es superior a la del hombre. La mujer conduciendo la guerra o conduciendo la economía puede ser en esta reconstrucción del mundo sumamente importante. Y yo diría, si el documento final de la Amazonia y todo el proceso del sínodo de la Amazonia fue vital, fue porque tiene un sello muy fuerte femenino. Ustedes saben que participaron muchas mujeres en el sínodo y que participaron en calidad de auditoras. Esto quiere decir que solo iban a... Pero resulta que Francisco se sentó y estuvo todo el tiempo presente en todas las reuniones del sínodo y casi no habló. Al principio lo que hicieron hacer, dijo, no, yo vengo a escuchar, pero después 2 o 3 veces pidió que hable tal persona que era una mujer, y luego otra. Hablaron todas las mujeres en el sínodo de los obispos. Y además yo ya lo mencioné recién, el documento ese que participaron 87.000 personas, hubo mayoría de mujeres en su elaboración. Y luego en las modificaciones a ese documento, durante los debates, fueron 500 propuestas por mujeres y 300 propuestas por varones. Y en los varones se cuentan todos, los obispos, los religiosos, los laicos. Quiere decir que las mujeres probablemente no fueran la mayoría, seguro, pero su voz fue muy fuerte. Un cardenal francés, que ahora se me ha ido el nombre, que participó del sínodo, dijo, miren, después de haberlos escuchado, yo me pregunto, ¿necesitamos cardenales mujeres? Creo que esto es una demostración palpable de la importancia que hoy tiene la mujer en la Iglesia y en el mundo, y que, como decía Monseñor Lozano, el Papa está empeñado en que la mujer incremente su participación y su responsabilidad, y sobre todo capacidad de decisión dentro de la Iglesia. Muchas gracias. Sí, acá nos hace una pregunta Dulce María Santiago. ¿Cómo podemos hacer los laicos para poder, desde nuestras actividades, contribuir a una concientización de la necesidad de cambiar el paradigma para cambiar el rumbo? Sale Humberto. Es una muy buena pregunta. Dulce siempre hace preguntas difíciles, complejas. Está clarísimo que Francisco dice en Laudato Si que estamos en la peor situación de 2 siglos. Estamos en la peor situación de los últimos 200 años. Y en Fratelli Tutti, en punto 7, 8, 9 al comienzo, él dice, los que creen que solo debemos mejorar algo de lo que venimos haciendo, mejorar lo que está equivocado, es necesario cambiarlo todo. Pero él también dice, cambiarlo es un proceso en el que lo que debemos desarrollar es el encuentro y el diálogo. Es la única forma en que es posible cambiar el paradigma tecnocrático. Yo voy a poner algún ejemplo. Uno de los puntos centrales, lo dice también en Laudato, citando a San Juan Pablo II, es necesario cambiar los modos de producción, los modos de consumo, etcétera, etcétera. Si comenzamos por el sistema productivo, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema productivo en el que tiene mucho peso la agricultura y la ganadería. Bueno, allí tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simplemente, por supuesto. Allí hay un ejemplo, estamos empleando una enorme cantidad de agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, etcétera, y de antibióticos en la crianza intensiva de animales. ¿El objetivo cuál es?
y bueno, que en algún momento podamos llegar a desarrollar una agricultura y una ganadería que sean totalmente sustentables. Para eso va a ser necesitado un tiempo determinado. Pero tenemos que, el comienzo ¿cuál es? Admitir que tenemos que cambiar ese sistema, que tenemos que poner plazos de disminución del uso de agroquímicos y antibióticos. La Unión Europea lo acaba de hacer, ha puesto plazos, creo que de 10 años, para reducir un 25% el uso de pesticidas y agroquímicos y un 50% de antibióticos en la crianza. Entonces, esto es un ejemplo. En cualquier actividad en la que nosotros estemos, el paso inicial es admitir que debemos cambiarla. El segundo punto es pensar cómo iniciar un proceso que permita el diálogo y el encuentro de todos para irlo cambiando paulatinamente, para ponernos objetivos de transformación. Gracias, Humberto. Nos están preguntando también en el foro si podemos hacer foco, si podemos hacer foco especialmente en el tema precisamente de los foros. Si se puede explayar un poquito más. Los foros tienen la particularidad, por decirlo así, de ser temáticas puntuales, concretas, de gente o participantes transversales. La parte más común que habitualmente se ha trabajado y que está también en este tiempo de escucha es la reunión comunitaria, de un consejo pastoral de una parroquia, de una capilla, un grupo de catequistas, un grupo que visita una unidad penitenciaria, grupos de gente que se vincula habitualmente en torno a una geografía. El foro más bien es una vinculación en torno a una temática en la cual lo geográfico no queda limitado o restringido. Y a su vez también el foro temático lo que busca es desarrollar algunos asuntos que, a juicio de algunos, no estuvieron bien planteados o con el espacio adecuado en la consulta de este primer tiempo, del tiempo de escucha. Y yo les ponía algunos ejemplos que pueden ser que un foro quiera ser promovido por profesores universitarios, otro que quiera ser impulsado por movimientos laicales, otros por formadores del seminario y que tal vez digan necesitamos hacer un aporte concreto en vista a la formación sacerdotal. Los foros tienen esa peculiaridad y a su vez no tienen límite de personas porque pueden ser un grupo reducido o un grupo más amplio de una misma diócesis, de una región, de un país o de todo el continente. Y algo que olvidé mencionar de este proceso de escucha, puede también participar hombres y mujeres de América Latina y el Caribe que vivan fuera del continente. Ustedes saben que en Estados Unidos, en Canadá, en España, en otros países, hay comunidades latinas que son muy importantes y ellos también son convocados para poder participar con sus aportes desde su propia realidad. Gracias, Padre Jorge. Hay una pregunta para Humberto, de Mario Prior, que dice si podría repetir resumidamente los modos de expresar los laicos sus miradas de la realidad, los canales previstos. Bien, los canales previstos son 3 en principio. El canal, digamos que sería personal, ¿no es cierto? En escucha, uno entra a la ventana de escucha y aparece la alternativa para responder uno. Va pidiendo los datos y presenta los temas. Son menos temas allí que cuando se trata de la participación comunitaria, pero uno puede expresarse claramente. El segundo punto es la participación comunitaria. Es decir, ya no es una persona, sino es un grupo de personas que constituyen una comunidad
o una zona, algo que comparten, o simplemente la posibilidad de el ser vecinos o el estar trabajando en alguna cuestión específica. Y allí lo que se va a expresar es la voz de todos. No va a haber una voz individual, sino van a expresarse todos, se hace en un momento, se graba o se escribe, se redacta, si alguien, el que coordina la manifestación comunitaria tiene velocidad y puede tomar nota, pero yo creo que si tiene un teléfono, lo mejor es grabar, más allá de que tome nota, para luego poder vertir y sintetizar fielmente lo que se dijo en la expresión comunitaria. Pero esto es en definitiva una reunión, ¿eh? Podría ser una reunión virtual también, no es necesario que sea presencial. Si es virtual pueden participar más personas, pero si es presencial no hay que exceder de un número pequeño, reducido, y guardar la distancia y respetar las normas. Acuérdense, hay que respetar las normas. Como cristianos estamos muy obligados a acatar las disposiciones de protección de la salud. Y el tercer modo es este que mencionaba Monseñor Lozano, que son los foros temáticos, que tienen la cualidad, además de ser un tema específico, que hay que proponer el tema y el coordinador a la comisión episcopal del proceso de escucha, comisión del CELAM, del proceso de escucha. Mediante un correo electrónico dirigido al que yo di, es escucha@asambleaeclesial.lat, proponer el tema, la persona que va a coordinar eso. Y, es decir, que va a coordinar, va a permitir la subida, y eso va a tener una vigencia en el tiempo, o sea, puede estar 10 días habilitado el foro temático, o 15, con lo cual permite que se sumen durante bastante tiempo opiniones, se pueden subir videos, se pueden subir, es decir, es bastante rica lo que permite el foro temático. Siempre hay que respetar, ahí está claramente especificado en la asamblea, el procedimiento que hay que seguir. Uno siempre puede sentirse a criticar el procedimiento, a decir, bueno, pero esta planilla, ¿por qué en lugar de poner este nombre como definición de esta actividad no pusieron otro? Pero hay que respetarlo, porque es el único modo que luego se va a poder procesar toda esa información. Imagínense que si hubo 87.000 para el sínodo masónico, es de esperar que acá haya 100.000, 150.000, 500.000, 1.000.000, 1.5 millones, no lo sabemos. Y esto va a tener que ser procesado, y va a haber un doble sistema de procesamiento. Un procesamiento de Big Data, un procesamiento automático computarizado, y un procedimiento de testeo manual, que va a tomar algunas de las tantas para verificar la coherencia del procedimiento de Big Data. Pero para esto hay que cumplir exactamente lo que va proponiendo la plataforma, que en definitiva es simple, es sencilla. Si entran van a ver que no hay ninguna dificultad para llevarla a cabo. Y de todas maneras, cualquier duda, está este correo electrónico al que se puede escribir para consultar y preguntar lo que se quiera. También hay un número de WhatsApp, pero yo no me lo acuerdo ahora. Pero luego yo se lo paso a Silvia para que lo pueda difundir entre todos los asistentes. Hay 1 o 2 números de WhatsApp donde también se puede enviar un WhatsApp para hacer una consulta sobre cualquier duda que tengan, o cualquier pregunta, o cualquier idea inclusive que quieran proponer. Gracias. Acá en el chat, Daniel Arias pregunta qué posibilidades ven ustedes que tengan realmente las personas que tienen algún tipo de discapacidad, no solamente motora, de participación en la asamblea. No sé si se entiende la pregunta. Sí, hay en los materiales que están disponibles en este sitio de asambleaeclesial.lat, en el ámbito de la escucha, una de las guías va a estar, si es que ya no está, pero sé que está en elaboración, traducido también en lenguaje de señas para hipoacúsicos, y en audioguía, como para que también personas no videntes puedan hacer un seguimiento. Los materiales en general están en español, portugués, francés e inglés, y esta versión popular que se ha subido últimamente va a estar traducido también al guaraní y a algunas otras lenguas de pueblos originarios, como para que puedan también ser trabajados.
En esto les pedimos que si hay algún tipo de inquietud o aporte nos lo hagan llegar. Si hay algún idioma en especial o alguna lengua en particular, nos lo dicen. También les pedimos que se ofrezcan a hacerlo. Por ejemplo, que va a estar en guaraní porque hubo del pueblo guaraní gente que dijo, a mí me interesa, yo me ofrezco a traducirlo. Entonces, en esto no nos alcanza un elenco de 15 lenguas tomadas de internet, sino más bien vínculos pastorales desde las mismas comisiones que en cada país se encargan de tener contacto cercano con los pueblos originarios. Gracias, Jorge. Bueno, particularmente, me gustaría entonces preguntarle si está la posibilidad de la comunicación alternativa y aumentativa, ya que de hecho en nuestra parroquia hemos tenido chicos con serias dificultades severas y entonces utilizaban estos sistemas como único modo de comunicación. ¿Será posible pensarlo? Gracias. Sí, y acá les diría, cada uno tiene que ver cuál es su propia realidad para poder hacer el encuentro y recoger los pareceres. Hay grupos, como mencionás vos, de una parroquia particular. Bueno, quien es la persona que está a cargo puede tomar la guía y no hace falta desarrollar, esto es importante, todos los temas. Uno puede decir, bueno, con este grupo en particular vamos a trabajar esta parte de la guía y la otra no. No hace falta proponerse una especie de todo o nada, sino, bueno, hacer hasta donde la propia realidad te permita hacerlo. Gracias, padre. Bueno, hay una pregunta de Graciela Jordanela que dice si se pueden mencionar los documentos para este proceso de escucha que están subidos en la página. Sí, está. Como los documentos más abarcativos, el documento para el camino, que recoge ahí en un ver, juzgar y actuar la realidad del continente y especialmente en el iluminar o juzgar la palabra de Dios y el magisterio del Papa Francisco y especialmente Aparecida. Hay también una guía metodológica que es la que explica estos diversos modos de participar y de llevar adelante el proceso. Estos son como los dos documentos, por decirlo así, más extensos y completos. Después hay otra que es una guía simplificada, que incorpora o que hace una síntesis de estos dos textos, tanto de la guía metodológica como el documento para el camino, integrados en una misma propuesta. Y por último está el documento en versión popular. Este último es el que va a estar traducido también en esas otras lenguas o idiomas. Este sería el conjunto de documentación que hay dentro de lo que es el proceso de la escucha. Después hay otras propuestas en el itinerario espiritual, donde ahí también hay parte del camino que se puede ir haciendo, incluso con lo que preguntabas, María, hace un rato, en algún grupo tal vez no se pueda trabajar alguno de los temas, pero se puede trabajar el itinerario espiritual como para ir formando parte también del camino. Bueno, creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Luis Eduardo Zaffaroni pregunta, ¿qué papel pudiera corresponder a los diálogos ecuménico, interreligioso y con el mundo en general? Yo comento una parte, Humberto, y vos completás otra. Respecto del ámbito ecuménico interreligioso,
de hecho hay diálogos y hay equipos que están trabajando en esto. Por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Argentina hay un equipo de obispos, laicos, que se dedican al trabajo de vínculo con hombres y mujeres de otras expresiones religiosas, con otras instituciones religiosas, así que es el ámbito en el cual se va trabajando, y tenemos previsto que de la Asamblea Eclesial también participen algunos hermanos y hermanas de otras confesiones religiosas, como hubo en Aparecida también, o como hay también en los sínodos. Y completamos, Humberto, si querés, lo de los no creyentes, o personas que no tengan una confesión religiosa. Sí, yo diría, esto es un poco la enorme apertura que tiene la convocatoria al pueblo de Dios latinoamericano y caribeño, porque el pueblo de Dios latinoamericano y caribeño es todo el pueblo de Dios de América Latina, y esto implica que, en definitiva, las personas de buena voluntad, los hombres y mujeres de buena voluntad, que son latinoamericanos y caribeños o viven en América Latina y el Caribe, pueden participar de la Asamblea. No hay ningún límite para eso. Lo que sí se requiere es, hay algunas de las preguntas que están indicadas, que el único fin que tienen es que puedan interpretarse después sus opiniones, que se identifique o se exprese esto. Por ejemplo, si supongamos un rabino quiere participar de la asamblea, quiere emitir una opinión, lo que tiene que hacer es subir el proceso indicando que es un rabino y quién es, qué rabino es, por supuesto, además. Pero esto de que es un rabino ya permite luego que se considere su opinión y va a ser oída. Yo diría que aquí el límite, claro, es, inclusive se pueden hacer críticas a la Iglesia, siempre que sean de buena fe, de buena voluntad, que sean aportes constructivos, aportes para algo que creen que debe mejorarse. Después la opinión será considerada, analizada o no, pero es valioso oírla. El punto principal que se requiere es la buena voluntad, que el que participe lo haga desde el sentido constructivo, de aportar una mirada, una idea, un propósito. En esto, a mí además lo que me gustaría agregar, ¿no?, es que no pensemos que hay algún organismo, por ejemplo el CELAM, que va a poder hacer la asamblea. El CELAM ha lanzado la idea, que es formidable, y como ustedes ven en lo que nos dice Monseñor Lozano, ha pensado en crear todos los instrumentos adecuados para que todo el pueblo latinoamericano y caribeño se exprese, ¿no es cierto? Pero luego depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. La responsabilidad es nuestra. No podemos decirle a Monseñor Lozano, bueno, Monseñor, haga la asamblea, ¿no es cierto? Ni al CELAM decirle, hagan la asamblea. Somos nosotros. Nosotros somos los protagonistas en este momento. Respecto, por ejemplo, de lo que decía María, la pregunta que hacía María y el comentario que se hizo respecto de las lenguas. Bueno, depende de nosotros. Todos los documentos y el mecanismo está pensado para que ninguna persona que quiera hacer oír su voz, o ninguna comunidad o grupo o núcleo que quiera hacer oír su voz, pueda hacerlo, para que todo el mundo pueda hacerlo. Pero los que podemos colaborar y por ahí detectamos problemas o barreras que hay, somos nosotros, y las tenemos que plantear y proponerlas junto con la solución. Si nosotros decimos, hay que traducir, como decía recién Monseñor, tenemos una versión en guaraní porque hubo gente que bilingüe, castellano-guaraní o portugués-guaraní, y que lo va a traducir. Si alguien quiere hacerlo en mapuche, bueno, tiene que ser alguien que domine la lengua mapuche y el castellano, y tener que proponerse, decir, miren, quiero traducirla a esta lengua. Es decir, en todos los aspectos somos nosotros los responsables. Somos nosotros los que vamos a construir la asamblea, y yo creo que la asamblea va a ser formidable, pero tengamos esta conciencia. Preguntas, podemos hacer todas las preguntas que quieran, pero no podemos delegar la responsabilidad hacia arriba o hacia los costados. Somos nosotros los responsables. Silvia, ¿hay lugar para otra pregunta o ya? Y una última, y le damos paso a Pablo.
No, bueno, es simplemente si ustedes pueden palpitar los principales temas, ¿no? Como inquietudes del pueblo de Dios que se pueden presentar en la asamblea. Yo la verdad que no, y me alegro de no tenerlo porque para eso es este proceso de escucha. Yo tengo mis inquietudes personales que espero también poder volcarlas, pero el proceso de escucha no está digitado. Hay una amplitud de temas con raíz en Aparecida, en Evangelii Gaudium, pero que las inquietudes a mí por lo menos me resulta prematuro poder tener una idea. Tal vez en julio, agosto uno puede decir, bueno, las voces que resonaron anduvieron por aquí o por allá, pero a esta altura a mí me resulta difícil poder dar una palabra respecto de esto y me parece que es bueno abrirnos a la escucha. Sí, sí, coincido plenamente con lo que dice Monseñor. Esa es la razón central. Lo que quiere Francisco es oír la voz del pueblo latinoamericano y caribeño, lo que quiere la Iglesia, no solo Francisco. Es muy difícil. Uno puede pensar montones de cosas, porque percibe o siente que hay dolores, problemas, angustias, pero no tenemos que ser nosotros los que digamos, porque eso, como dice, claro, cada uno puede decir lo propio. Acá es la expresión de un pueblo. El esfuerzo, la novedad, lo mayúsculo de esta asamblea es escuchar a nuestro pueblo latinoamericano y caribeño. Somos 550, 600 millones. Si sumamos a los que viven en Estados Unidos, creo que ya debemos estar cerca de 700, o en otros lugares del mundo, ¿no? Pero hay muchos en Estados Unidos. Es decir, imaginar lo que piensan tantos millones de personas es muy difícil. Pero bueno, estamos en marcha de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los expositores, a las preguntas. No sé si Ceci, bueno, no sé. ¿Querés agregar algo, Cecilia? No, simplemente lo había escrito en el chat solo para dar un testimonio. Yo ya he completado este proceso personalmente y ha sido de un modo no solo simple, sino feliz. Sentí que nos daban lugar, que permitían y he podido expresar desde mi corazón las inquietudes de un modo maravilloso. Para animarnos a todos, ¿no? Y realmente concluyendo este proceso personal sentí que ahora me correspondía esto que tan hermosamente han explicado ustedes. Ahora me toca hacer puente, invitar a otros hermanos a hacer la misma experiencia. Creo que coincide con la experiencia pascual, el sentir que el Señor nos da esta fuerza de ahora tomar el protagonismo de nuestra iglesia en este tiempo, y seguramente Pentecostés nos fortalecerá en eso. Gracias por esta posibilidad maravillosa. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias especialmente a los expositores, muchas gracias a todos los que formularon sus preguntas y dieron cauce a sus inquietudes, y le vamos a pedir a Pablo Blanco que nos permita un cierre a este encuentro tan rico. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes ya, buenas noches acá en Argentina. Antes de decir alguna palabra o reflexión sobre lo que he escuchado, primero quiero agradecer a los miembros de los 3 movimientos que integran el CLADES, Movimiento de la Palabra de Dios, Movimiento Apostólico de Schoenstatt y Movimiento de los Focolares, que con su trabajo, con su empeño y su participación también en el chat, porque hemos visto muchos de nuestros hermanos de los movimientos sostienen el CLADES. El CLADES no es la obra de unas personas, sino es la obra de una comunidad y de la comunión de los movimientos que lo hacen posible. En segundo lugar, agradecer a las instituciones que generosamente nos acompañan hoy
pero que siempre renuevan su confianza en nosotros. Me refiero al Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal, al Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de MEC de la Arquidiócesis de Buenos Aires, a Justicia y Paz de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Acá tenemos a Humberto que la representa más que bien. Agradecer a Monseñor Lozano y por supuesto a Humberto. Bueno, Humberto recién te acabo de agradecer, a Monseñor Lozano, porque él siempre con mucha generosidad ha estado dispuesto a participar de estas convocatorias que hace el CLADES, a darnos su palabra como obispo y ahora también como secretario general del CELAM, una secretaría que nos trae recuerdos tan entrañables, por ejemplo, de Monseñor Piroño, ¿no? del cardenal Piroño. Así que un lugar muy querido para la Iglesia argentina en este abrazar América Latina. Dicho esto, les voy a transmitir algunas impresiones, espero no más de 5 minutos, porque ya estamos todos muy cansados, me imagino, de estar del otro lado de la pantalla. Aprovecho también para pedir disculpas porque sabemos que hubo algunas dificultades en la transmisión. La verdad que yo decía, bueno, evidentemente está la mano de Dios detrás de esto, ¿no? Porque siempre que hay una dificultad es porque hay algo importante que Dios quiere compartir y comunicar. Así que, como dice el dicho, en las dificultades, o como dice San Pablo, ¿no? Nos gloriamos en Dios, no en nosotros, y en las dificultades que nos fortalecen, ¿no? Que muestran la mano prodigiosa de Dios que todo lo sostiene y no lo deja caer. Yo pensaba en la asamblea eclesial y me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hay un CELAM en América Latina y no hay en otro lugar del mundo? ¿Por qué hay una asamblea eclesial en América Latina y no en otro lugar del mundo? Tal vez no nos hicimos esta pregunta, pero me parece que es una pregunta fundamental porque explica la importancia del momento histórico que Dios nos regala, ¿no? Por un lado. En segundo lugar, creo que también se explica, como lo ha mencionado en su exposición Monseñor Lozano, en que ni la Asamblea ni el CELAM son fruto de la casualidad, sino que son fruto de un proceso histórico que está en la propia raíz de lo que es América Latina, ¿no? Y de lo que es la expresión de la fe en América Latina. La inculturación de la fe en ese rostro mestizo de nuestra Virgen de Guadalupe, que Cecilia recordaba para el 2031, la presencia de los frailes que participaron de la primera evangelización y que defendieron la dignidad de nuestros pueblos de América Latina, la presencia de la Iglesia en obispos como Santo Toribio Mogrovejo, de cuyo santoral hemos celebrado hace poco, promotor no solo de la formación de seminarios en América Latina, sino de la traducción del catecismo a las lenguas de los pueblos originarios de América Latina, nos hablan de una unión muy profunda entre América Latina, los pueblos de América Latina y la Iglesia, ¿no? Y nuestra Iglesia, además del mestizaje cultural, ¿no? Por lo tanto, estas conferencias que mencionaba Monseñor Lozano son también la expresión de una Iglesia que camina, ¿no? De una Iglesia que camina de la mano del pueblo y de un pueblo que camina de la mano de la Iglesia, ¿no? Y de una colegialidad sin antecedentes prácticamente, ¿no? En las iglesias de otros continentes. Por otro lado también la sinodalidad, ¿no? Esta marca, digamos, de la Iglesia para el tercer milenio, como decía el Papa Francisco, pero que también es producto del caminar de la Iglesia en la segunda mitad de este siglo XX, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, recuperando un estilo de ser Iglesia, pero también no solo Iglesia en el sentido de el funcionamiento de la Iglesia, ¿no? Sino en el sentido de ser Iglesia, pueblo de Dios, ¿no? Me parece que se van sumando aspectos, lo que yo mencionaba, la tradición de la Iglesia, la inculturación, llamado a la sinodalidad, que son parte de nuestro ADN cultural, ¿no? De nuestro ethos cultural como continente. Me parece muy importante rescatar que este proceso de escucha, que tiene esta doble dimensión personal y comunitaria, tal como señalaron nuestros expositores,
está siendo acompañado también por las instituciones del laicado de la Iglesia. En el mes de marzo el DEPLAI hizo una jornada organizando justamente y presentando este proceso. El DEMEC, que es el órgano que en la Arquidiócesis de Buenos Aires congrega la tarea de los movimientos, también está embarcado en esta tarea y además participando activamente del sínodo que se está viviendo en la Arquidiócesis de Buenos Aires por primera vez en sus 400 años. La Arquidiócesis de Buenos Aires está en proceso sinodal. Así que, de alguna forma, estamos hablando de signos de los tiempos, ¿no? Esta asamblea eclesial, de alguna forma, me parece la maduración de estos signos de los tiempos que vemos en la Iglesia, tanto a nivel del magisterio pontificio del Papa Francisco, como del magisterio de las iglesias locales en América Latina, ¿no? Y me parece que esta etapa de participación, quiero tomar algo que decía Humberto, ¿no? Que me hizo acordar a Medellín, ¿no? Dice Medellín que tenemos que hacer que se escuche la voz de los pobres, pero no hablar por ellos, ¿no? Me parecía tan importante esto que dice Medellín y que me hacía resonancia a lo que decía Humberto, de la importancia de que los canales de participación lleguen a todos, ¿no? Verdaderamente que todos los que somos pueblo de Dios podamos participar. Vuelvo a decir, yo no sé, así como reflexionaba sobre la pregunta de por qué un CELAM o por qué una asamblea eclesial en América Latina, me venía realmente como una presencia fuerte o como una toma de conciencia muy fuerte de que somos protagonistas de un tiempo histórico, ¿no? Que somos testigos también de un tiempo histórico que no sé si realmente tomamos dimensión. Yo me lo digo primero a mí mismo, ¿no? Realmente una iglesia puesta en sínodo y en asamblea a nivel continental. Creo que es un proceso que no tiene antecedentes, sin precedentes, ¿no? Humberto decía 600 millones de personas, sin contar la América del Norte, participando o con la oportunidad de participar en este proceso. Es algo maravilloso. Yo lo sentía tan fuerte esto de cuántas veces los laicos hemos pedido que la iglesia nos escuche, ¿no? Siempre, cuántas veces los laicos hemos pedido la oportunidad de participar, ¿no? Cuántas veces hubiéramos querido que se nos escuche. Bueno, acá está la oportunidad. Todo lo que soñábamos, todo lo que queríamos, todo lo que reclamábamos, bueno, acá está. Esta es la oportunidad. Es la oportunidad. No la dejemos pasar, seamos protagonistas de la historia. Gracias.